Grande nuestro Señor, bendito su nombre para siempre, mis amados hermanos. Damos gracias a nuestro Dios bendito de un día más, mis amados hermanos. Bendito sea nuestro Señor para poder escuchar su preciosa palabra. Vamos rapidito en el libro de Mateo capítulo 8. Vamos a lecturar la palabra del Señor del verso 28 hasta el último versículo, el verso 34. Y dice la palabra del Señor así, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y como él hubo llegado a la otra ribera, al país de los Gergesenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y aquí clamaron diciendo: ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá a molestarnos antes de tiempo? Y estaba lejos de ellos un hato de muchos puercos paciendo. Y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas, permítenos ir a aquel hato de puercos. Y les dijo: id. Y ellos salieron y se fueron a aquel hato de puercos. Y aquí todo el hato de los puercos se precipitó de un despeñadero en la mar y murieron en las aguas. Y los porqueros huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y aquí toda la ciudad salió a encontrar a Jesús, y cuando le vieron, le rogaban que saliese de sus terrenos. ¿Cómo es que la palabra del Señor nos da y nos detalla estos preciosos versículos, bendito sea el Señor, de cómo nuestro Dios tiene ese amor y esa misericordia, amados hermanos? Porque ciertamente, mis amados hermanos, como veíamos los ayunos pasados, gloria a Dios, de cómo el Señor, y estos versículos son consecutivos, de cómo es que el Señor iba haciendo, amados hermanos, y a donde iba, Él iba con propósito, a donde Él llegaba con propósito, llegaba con un propósito maravilloso de hacer algo en favor de la humanidad, amados hermanos. Porque como dice la palabra del Señor, Jesús vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y mire cómo es el Señor nuestro Dios, que ya habíamos visto en versículos anteriores, gloria a Dios, para ir más o menos entrando en este espacio, ya donde dice la palabra del Señor que cuando Él hubo llegado a la otra ribera del país, bueno, en mi versión dice Gergesenos, pero en la versión 60 dice Gadareno. Amados hermanos, cuando Él llega, pero antes de que Él llegara a esa tierra, a esa ciudad, a ese lugar, amados hermanos, dice la palabra del Señor que había sucedido lo de la tormenta en medio del mar. Cuando el Señor, estando en el mar de Galilea, el Señor dice: vamos a pasar al otro lado del río. Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía a dónde tenía que llegar. Él sabía a dónde tenía que ir. Y porque donde tenía que ir, Él iba, porque tenía que hacer algo glorioso, algo poderoso, iba a suceder donde el Señor llegaba. Y el Señor le dijo a los discípulos: vamos a pasar a la otra ribera, vamos a la otra ribera del mar. Y cuando ellos subieron al barco, ya nosotros ya conocemos esa parte, ese episodio, gloria a Dios. Sucedió lo de la tormenta, la tempestad, donde los discípulos empezaron a despertar al Señor. Él le dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Pero ya pasando ese suceso, el Señor les manifestó cómo es que Jesús, porque dice un verso anterior, el verso 27, dice que ellos comenzaron a decir: ¿qué hombre es este? ¿Qué hombre es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Comenzaban a admirarse de cómo es que el Señor había manifestado su autoridad y había manifestado ese poder aún sobre la naturaleza, aún sobre todo, había manifestado el dominio y el poder, amados hermanos. Ahora ya después de eso, dice que el Señor llega. Ya se bajan del barco, gloria al Señor, después de haber experimentado la bonanza, después de haber experimentado ese tiempo precioso, ese tiempo hermoso, de que después de la tormenta vino la calma, a la voz del Señor, a la voz de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor que llegaron ahí a aquella tierra, gloria a Dios. Este episodio, amados hermanos, del endemoniado gadareno lo encontramos en los 3 evangelios. Está en Mateo aquí, está en Marcos y está en Lucas.
Pero ciertamente, amados hermanos, Mateo es el único que dice que fueron 2. Pero Marcos y Lucas relatan que fue 1, amados hermanos. Pero no nos vamos a poner a discutir si fueron 2 o si fueron 1, bendito sea el Señor. Pero lo que nos vamos a centrar es que el Señor hizo algo glorioso en un hombre endemoniado. Si fueron 2, si fueron 1, de repente hasta cuántos habrá habido endemoniados que le sucedieron lo mismo. Pero lo que vamos a enfatizar es que el Señor fue a hacer algo precioso, algo glorioso con un hombre que pudo experimentar un encuentro personal con Cristo, un hombre que pudo experimentar un encuentro con el Señor. Y ciertamente, amados hermanos, cuando alguien tiene un encuentro con el Señor, suceden cosas maravillosas. Nadie puede decir que tuvo un encuentro con Cristo y que sigue siendo el mismo. Nadie puede decir que tuvo un encuentro verdadero, personal con Cristo y no sucedió nada en su vida. No, todo aquel que tuvo un encuentro personal con Cristo, algo poderoso sucede en su vida, algo glorioso sucede en su vida. Y mire qué lindo, cómo es que el Señor dice que llegan a aquella tierra, de Gadara, un lugar en donde dice la palabra del Señor, y aquí Mateo relata y dice, miren, dice el verso 28 que cuando llegaron a la otra ribera, al país de los Gadarenos, le vinieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros fieros en gran manera, que nadie podía pasar por aquel camino. Y amados hermanos, vamos a ir tomando algunos textos de Marcos y también de Lucas, pero aquí Mateo, esta frase, amados hermanos, esta frase quiero rescatar, que nadie, del verso 28, que nadie podía pasar por aquel camino. Nadie podía pasar por ese lugar. Usted se imagina, si nadie podía pasar por ese lugar, pues menos podían hacer algo en favor de ese hombre. Nadie podía. Todo esa tierra era como una tierra que en sus linderos estaba como que llevaba un título que decía prohibido, porque nadie podía pasar siquiera por ahí. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo. La fama de aquel que vivía en ese lugar, en esa tierra, ahí en Gadara, vive un hombre que vive en los sepulcros, que anda desnudo, porque los otros evangelistas dicen que andaba desnudo, aunque vivía en los sepulcros, que su morada era en los sepulcros. Y mire, bendito sea el Señor, y ese lugar era conocido. Y de repente hay personas, amados hermanos, que no creen en el mundo espiritual, pero el mundo espiritual es real. Nosotros como iglesia del Señor lo entendemos, pero si de repente usted que está escuchando y está viendo, de repente usted dice, no, los demonios son mentiras, eso no existe. Mi amado, bendito sea el Señor, los demonios son reales. Los espíritus inmundos, los espíritus satánicos, demoníacos son reales. El mundo espiritual es real, es mucho más real que usted y yo. Sí, porque el mismo Señor Jesús lo declaró, Él mismo lo manifestó, como los espíritus, los demonios son reales. Y es por eso que el Señor nos da este episodio de la palabra de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que usted pueda ver cómo es que opera el mundo de las tinieblas, cómo es que opera Satanás. La palabra de Dios dice que el diablo ha venido a robar, a matar y a destruir. Él vino a destruir las almas, vino a destruir al hombre, a la mujer. Hasta ese entonces, como dice este verso bíblico, nadie podía pasar por aquel camino. No había nacido el hombre, no había todavía hasta ese tiempo, hasta que apareció el Señor, no había todavía aparecido el hombre que se había parado y le había hecho frente a toda esa legión de demonios que había en ese lugar, que estaban gobernando ese lugar. No había aparecido todavía, pero sí ya había nacido, ya había existido, ya estaba ahí presente. Por eso es que cuando el Señor llega, gloria a Dios, cuando el Señor Jesús llega, ahí empieza a moverse algo poderoso. ¿Sabe por qué? Porque Jesús vino, como dice la palabra del Señor, a deshacer todas las obras de las tinieblas. Dice la palabra de Dios que el Hijo de Dios apareció. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo.
Él apareció para arruinar el imperio de Satanás, para destruir todo imperio y fortaleza del mundo de las tinieblas. Ya había demostrado el Señor su poder, su autoridad sobre toda enfermedad, porque ya el Señor había comenzado a obrar señales, a obrar sanidades de una manera poderosa, preciosa. Ya había el Señor comenzado a manifestar que Él tenía poder y tenía autoridad aún con la naturaleza, aún sobre la naturaleza, diciéndole al mar que se calme, a la tempestad que se calmara. Pero ahora es que Él iba a manifestar que también tenía poder y también tenía autoridad aún sobre todo espíritu inmundo, aún sobre los demonios. Ahora Él iba a manifestar que tenía poder sobre todo ese mundo de tinieblas, porque Él había venido para vencer a todo el reino de Satanás. Él había venido para destruir la fortaleza del diablo. Él era aquella simiente bendita. Él era aquella promesa, aquella simiente preciosa de parte de Dios, que dijo, bendito sea el Señor, que nacería de la mujer la simiente, la cual iba a ser herida en el calcañar de parte de Satanás, pero que esa simiente bendita le iba a hacer que le iba a pisar la cabeza al diablo. Ahí estaba llegando a esa ciudad, a ese lugar donde nadie había podido llegar, donde nadie ni siquiera quería pasar por ahí. Nadie quería llegar a ese lugar. No se atrevían a pararse ahí. ¿Por qué? Porque todo ese lugar, mi amado hermano, mi amado amigo, todo ese lugar estaba gobernado, estaba dominado por Satanás, por los demonios. Y no había hombre en su humanidad que podía vencer a esos demonios. Pero ahí estaba Jesús, el Hijo de Dios, aquel Dios bendito que se hizo hombre. Ahí estaba el Señor lleno del Espíritu Santo. Ahí estaba el Señor maravilloso que iba a manifestar cómo es que el poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Cómo es que el poder de Dios es más grande, es más fuerte. Sí, el diablo podrá tener poder, un poder limitado. Podrá gobernar, sí, pero con una autoridad limitada. Pero nuestro Señor, nuestro Dios, sobrepasa el poder de toda tiniebla, sobrepasa el poder del diablo. Por eso la importancia de que todo hombre y toda mujer reciba a Jesús en su corazón, tenga a Dios en su vida, tenga al Señor en su vida. ¿Sabe por qué? Porque este hombre iba a experimentar algo tremendo, iba a experimentar algo poderoso. Este hombre, de haber estado ahí dominado, gobernado por fortalezas, por fuerzas infernales, luego iba a experimentar algo tan tremendo, de que él, que antes fue dominado, de que los demonios lo llevaban a hacer cosas que él no quería, que la legión de demonios que él tenía en su cuerpo lo llevaban hasta muchas veces a zarjarse con piedras, de vivir en los sepulcros, de llevar una vida totalmente destruida, arruinada. Dice que andaba gritando y dando voces por los montes. Dando voces, gritaba por los montes, quizá con desesperación, quizá con tormento, atormentado por los demonios. Pero este hombre iba a experimentar algo tan tremendo, que después de que él tuvo un encuentro personal con Jesús, él se iba a convertir. Jesús lo iba a hacer a él un mensajero de la palabra de Dios. Lo iba a ser un mensajero de proclamar el testimonio de que Cristo liberta, de que Cristo salva, de que en Jesús hay libertad de los cautivos. Él iba a experimentar algo poderoso. Él iba a experimentar, iba a testificar que hay cambio, que en Jesús hay cambio, que cuando nosotros tenemos no una religión, no solamente un cambio de denominación, no, cuando nosotros tenemos un encuentro personal con Cristo, cuando nacemos de nuevo, cuando el Señor obra en nuestra vida de una manera poderosa, libertándonos, cuando el Señor hace una obra gloriosa dentro de nuestro ser, entonces ahí el Señor comienza a obrar de una manera poderosa. Mira, por eso dice este verso bíblico que nadie podía pasar por aquel camino. Y dice el verso 29, y aquí clamaron, diciendo, ¿qué tenemos contigo, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá
a molestarnos antes de tiempo. Mire cómo, bendito sea el Señor, cómo los demonios comenzaron a hablar y comenzaron a reconocer quién era Jesús. Comenzaron a reconocerlo. Y mire, vamos a lecturar en Marcos capítulo 5, este episodio donde nos detalla un poquito más, gloria a Dios. Vamos rapidito, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5 dice la palabra del Señor, verso 2 en adelante, dice: salió él del barco, Jesús, y luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Mire qué triste condición. Y cuando uno comienza a lecturar eso, muchas veces uno se pone a pensar: Dios mío, ¿este hombre acaso nació para vivir esa vida? ¿Acaso ese hombre nació para vivir en ese estado? ¿Acaso Dios le dio vida? Porque dice la palabra de Dios que es Dios el que da la vida. ¿Acaso Dios le dio vida cuando este hombre nació siendo un bebito? ¿Acaso Dios lo predestinó para llevar esta vida tan triste, tan decadente? Así que le ponían grilletes, lo encadenaban, lo esposaban, pero dice rompían los grilletes. Quizá para los hombres que vivían en esa ciudad, muchos de repente le ponían hasta quizá apodos. De repente le decían: ese hombre es una fiera, es una bestia. Quizá las personas lo conocían como una bestia, pero no era una bestia, era una alma. Era una vida que necesitaba ser libertada. Era una alma que necesitaba ser libre. Y Jesús sabía eso. Jesús no lo veía como un hombre, una fiera salvaje o como un monstruo. Jesús no lo veía de esa manera. Quizá la gente sí. Por eso es que nadie podía pasar por ese lugar. Ni siquiera querían pasar por ahí, por donde vivía ese hombre, por los sepulcros. Nadie quería siquiera pasar por ese lugar, menos saludarlo. Todo el mundo le daba la espalda. Nadie quería siquiera ser su amigo. Nadie quería extenderle la mano. Pero Jesús vino con un espíritu diferente. Él no llegó a la ciudad para juzgarlo, para condenarlo. No llegó a la ciudad ni siquiera para decirle: mira tú, hombre, tanto pecado que has hecho, por eso estás en ese estado. Ahora, bueno, ya, tú verás tu vida. No. Jesús llegó a esa ciudad porque Él sabía que ese hombre estaba necesitado de Dios. Él necesitaba de Jesús, necesitaba ser libre. Necesitaba ser rotas sus cadenas. Necesitaba ser libre de toda esa opresión satánica, de esa posesión demoníaca que llevaba en su cuerpo. A pesar que quizás ese hombre de repente, por sus malas actitudes, quizás por su mal actuar, por sus malas decisiones, llegó a estar en ese estado. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces uno se pregunta: ¿y cómo es que un hombre, cómo es que una mujer, cómo es que alguien puede llegar a que se le pueda posesionar tantos demonios en el cuerpo? ¿Cómo es que los demonios pueden entrar al cuerpo y dominar de esa manera? De tal manera que este hombre era perturbado, atormentado hasta nomás por los demonios. Que vestía desnudo, que no le importaba si estaba con ropa o si no tenía. Alejado de su familia, viviendo en los cementerios. Estando ahí, lo amarraban, lo aprisionaban, pero nada, no podían hacer nada. Rompían los grilletes, bendito sea el Señor. Y la gente de repente lo había hasta desahuciado. De repente hasta su familia ya lo había dado por olvidado. Si tenía hijos, si tenía familia, no lo detalla la palabra de Dios. No dice si tenía esposa,
Pero sí, el Señor le dijo después, anda, ve y da testimonio a los tuyos de cómo el Señor ha tenido misericordia de ti. Y sabe, eso es lo que a mí me conmueve del Señor, que cuando el Señor miraba a la gente, lo miraba y miraba su necesidad, miraba a las personas esa necesidad que tenían de Dios. Y el Señor llegó a esa ciudad, a ese lugar, y Él sabía que ahí había un alma que necesitaba de Cristo. Así como el Señor también sabe cuánto necesitas tú de Dios. Por eso es que el Señor ahora está llevando, te está dando esta palabra. Él sabe cuánto necesitas tú de Cristo, cuánto necesitas tú del Señor. De repente quizá tú no has llegado al estado de este hombre así endemoniado, pero quizá tú que estás escuchando también te sientes muchas veces preso en la pornografía. Este hombre estaba preso por los demonios. ¿Cuántas veces quizá él decía, yo no quiero ser así, yo no quiero cortarme, no quiero? Pero la perturbación de los demonios que le hablaban, quizá voces, quizá que le decían, quítate la vida, mátate. Por eso daba grandes voces en los montes y se zarjaba con las piedras buscando que matarse. Mira ese estado. Y de repente así, quizá tú también sientes muchas veces perturbaciones, voces que hablan a tu mente. De repente, porque en estos tiempos estás pasando momentos difíciles, quizá por la pandemia has experimentado quizá muerte de alguno de tus seres queridos y quizá ya no tiene sentido tu vida. Y hay voces que te dicen, quítate la vida y se acaba todo tu sufrimiento. Mentiroso, Satanás quiere destruir tu alma, quiere destruir tu alma. Pero Jesús hoy está llegando con una palabra y te dice, no, todavía hay esperanza para ti. Como dice la palabra del Señor en el libro de Mateo, capítulo 11, verso 28, dice la palabra del Señor, venid a mí, dijo Jesús, venid a mí, los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Hay descanso para ti en Dios. Si no tienes fuerzas, Jesús quiere darte fuerzas. Si tú dices, todo lo que me está pasando es difícil, ya no puedo, siento que todo lo que viene, siento que me abruma, ya no puedo, los problemas son difíciles, he perdido a mi esposo, he perdido a mis hijos, he perdido lo que más quería, ya no, tu vida ha perdido sentido. Hoy Jesús te dice, Él quiere darle sentido a tu vida, porque tú no has nacido solamente por nacer por casualidad. Hay un propósito que Dios quiere hacer contigo. Hay algo que Dios tiene reservado para ti. Hay algo precioso que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Cómo es que alguien puede llegar hasta ese estado? Lucas capítulo 11, mira rapidito, gloria a Dios. Versículo 24. Dice la palabra del Señor. Mire lo que dice, cuando el espíritu inmundo saliere del hombre, mire, cuando el espíritu inmundo sale, dice, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice. ¿Qué dice el espíritu inmundo? Esto no lo está diciendo cualquiera, esto lo está diciendo Jesús. Él está diciendo que hay espíritus inmundos que salen del cuerpo y que cuando ellos salen del cuerpo, luego andan vagando por lugares secos. Pero después dice, ellos mismos dicen, ¿qué dicen? Dice la palabra del Señor, y no hallando reposo, buscan reposo y no hallándolo, dicen, me volveré a mi casa de donde salí. Dicen, le llaman casa al cuerpo en donde han habitado. Y dicen, me voy a volver a mi casa, miren. Sin embargo, Dios no nos dio vida para eso. Pero mire cómo dice la palabra del Señor. Me volveré a mi casa de donde salí. Y verso 25 dice, y viniendo, la haya barrida y adornada. El verso 26 dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados, habitan allí, y el postrer estado de tal hombre es peor que el primero. Van y toman 7 espíritus peores
Y mire, y de repente quizás eso fue lo que le sucedió a este hombre. No lo dice la palabra, pero de repente es que él le abrió la puerta. Le abrió la puerta a Satanás. ¿Para qué? Para que los demonios ingresaran a su cuerpo. ¿Y cómo es que se le puede abrir la puerta al diablo? Sí, se le puede abrir la puerta. ¿Cómo? A través del pecado, a través de la pornografía, a través del adulterio, a través de la masturbación, a través de cuando tú te sientas a mirar películas satánicas, películas diabólicas, películas de terror. Esa es una puerta abierta para que los demonios entren a tu cuerpo. Y tú no dirás, ay, pero no, esa es mentira, exageración. No, esa es una verdad. Porque cuántos testimonios hay de personas que después de mirar una película de terror por las noches empezaron los demonios a atormentarlo, a jalarle la sábana, a perturbarlo con sueños. Hasta en los sueños le jalaban, le querían ahorcar, se tiraban en su encima. ¿Cuántas experiencias hay de eso? ¿Por qué? Porque el hombre le abre la puerta al diablo a través de esos medios. ¿Para qué? Para que los demonios entren al cuerpo. Aún usted mismo, ¿cuántos habrán escuchado? Yo he escuchado muchas veces a hombres, aún a esposas que tienen a sus esposos que están sumidos en el alcohol. Muchas de ellas, cuando el esposo viene así completamente dominado por el alcohol, bien embriagado, bendito sea el Señor, y ya casi cayéndose por las calles y todo eso, muchas de las personas que están ahí, esposas, yo he escuchado que dicen: a mi esposo parece que está tan dominado del alcohol que parece que le ha dado los diablos azules. Mismas mujeres dicen eso. Parece que le ha dado los diablos azules. ¿Por qué? Porque por eso es que muchas veces tan dominados están por el alcohol, por la droga, que a veces hay personas que han abierto esa puerta para que los demonios comiencen a dominar su vida. Y llega un momento en el que son capaces de matar a su padre, son capaces de matar a su madre, a sus esposas, y cometen muchas veces delitos tan terribles. Hay hombres que hasta sumidos por la droga violan a sus propios hijos, a sus hijas. Y esas cosas son reales, son reales. Pero miren, aquí en este episodio que hemos lecturado, habla en el caso de una persona que quizá tuvo la experiencia de haber sido libertada, pero cayó, de repente otra vez volvió a sumergirse en el pecado, otra vez volvió a sumergirse ahí, bendito sea el Señor, en el pecado del cual antes había sido libertado por el Señor. Y entonces esa fue una puerta para que entraran los 7 peores. Por eso es que nosotros, mis amados hermanos, tenemos que cerrarle todas las puertas a Satanás y buscar que vivir bajo esa cobertura de Dios, llevando una vida como a Dios le agrada, en esa vida en comunión con el Señor, en esa vida con limpieza, en esa vida con una limpia conciencia, con temor de Dios, buscando el rostro del Señor en oración, porque dice la palabra del Señor nuestro Dios, que a través de la oración el Señor nos preserva. Por eso dijo el Señor en 1 Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, mis amados hermanos, que tenemos que orar sin cesar. ¿Por qué? Porque la carne, mis amados hermanos, es débil. El espíritu está dispuesto siempre, pero la carne es débil, bendito sea el Señor. Pero nuestro Señor Dios maravilloso, por eso dijo, ora y vela, para que no caigas en tentación. Mis amados hermanos, ahí está el secreto de mantenernos en la comunión con Dios. Bendito sea nuestro Señor. Pero mire, el triste estado de este hombre, de este varón, bendito sea el Señor. Quizá si este hombre conocía o no lo detalla en sí la palabra del Señor. Pero ciertamente para que este hombre tuviera esa posesión de demonios, le abrió la puerta a Satanás. Le abrió la puerta al diablo a través de los pecados. Entonces los demonios comenzaron a gobernar su cuerpo. De repente, quién sabe, hasta pudo haber tenido pacto con el diablo. No lo sabemos. Quizás hasta pudo haber hecho pacto con Satanás. Y es por eso que tantos demonios gobernaron su cuerpo. Pero mire cómo dice la palabra del Señor. Y al final de este hombre, espíritu inmundo, respondiendo dijo, Legión me llamo porque somos muchos. Y el Señor le
Le preguntó no porque quería entablar una conversación con los demonios, sino porque él quería que eso quedara registrado para que muchos pudieran ver y pudieran percibir cómo es que en un hombre podían entrar tantos demonios. Es por eso que el Señor comienza a manifestar, para que la gente dijera no, pero para que el hombre llegara a ese estado, ¿qué le habrá pasado? Es que tenía demonios. Y el Señor comenzó a manifestar eso. Por eso es que le preguntó, ¿cómo te llamas? Y el demonio no dio su nombre, sino dijo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y según los romanos, una legión del ejército romano tenía como 5,000 a 6,000 demonios aproximadamente. Soldados, gloria a Dios. Y cuando ellos le dicen, Legión me llamo, quiere decir que había por lo menos en el cuerpo de ese hombre 5,000 a 6,000 demonios. Dios amado, tantos, bendito sea el Señor. Pero mire qué maravilloso es el Señor. Y eso es lo tremendo de Dios. Que mire cómo dice en Lucas capítulo 11. Evangelio según San Lucas capítulo 11, el verso 20. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Señor Jesús, Él echaba fuera a los demonios, habían muchos que decían, este hombre por Belcebú echa fuera a los demonios. No reconocían el poder de Dios, la autoridad del Señor, sino que ellos decían, no, este hombre por Belcebú, este está endemoniado, le decían a Jesús. Pero Jesús decía no. Y mire cómo dice, por eso estos versos bíblicos viene de ese enlace, gloria a Dios, de que al Señor le decían que él por Belcebú echaba fuera a los demonios. Pero el Señor comenzó a manifestar y él decía, Lucas capítulo 11, verso 20, él dijo, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios. Miren lo que dijo el Señor. Él no necesitaba toda su mano para echar fuera a los demonios, por el dedo de Dios. Un dedito fue suficiente para echar fuera a toda esa legión de demonios que tenía ese hombre. Si por el dedo de Dios, bendito sea el Señor, echo yo fuera a los demonios, cierto, el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios ha llegado a sus vidas, a vosotros o a ustedes. Por el dedo de Dios, dijo Jesús. Y ahí manifestó la autoridad, ese poder de Dios. Este hombre tenía legión, pero eso no era nada para Dios. Eso no era nada para el poder de Dios. Y es por eso que el Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo, con esa autoridad, bendito sea el Señor. Y los demonios se sentían atormentados. Pero dice el verso 10, le rogaba mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego Jesús se lo permitió. Y saliendo, mire, verso 13, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos. Y la manada cayó por un despeñadero del mar, los cuales eran como 2,000. Y en la mar se ahogaron. Como 2,000, 5,000 a 6,000 demonios. Bendito sea el Señor. Pero mire cómo dice la palabra del Señor. Verso 15. Y vienen a Jesús. Y ven al que había sido atormentado del demonio. Y que había tenido la legión. ¿Y cómo lo encuentran? Dice, lo encuentran sentado y vestido en su juicio cabal. Y tuvieron miedo. Miren lo precioso y lo maravilloso que sucedió. Todas las personas que estaban ahí inspectando lo vieron. Aquel hombre que había sido atormentado, que había sido poseído por los demonios, ahora lo vieron libre. Ahora lo vieron libre. Ya no habían salido los demonios de su cuerpo, bendito sea el Señor. Y lo encontraron, dice la palabra del Señor, sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora estaba en su juicio, ahora estaba vestido. Estaba sentado, estaba tranquilo, bendito sea el Señor. Y aún Lucas dice que estaba sentado, pero a los pies de Jesús, a los pies del Señor. Mire qué maravilloso, un cambio totalmente precioso, un cambio totalmente tremendo. ¿Y cuántas personas hay que dicen, bueno, es que eso era porque era Jesús?
Pero en estos tiempos no puede ser. En estos tiempos tenemos que agarrar una cruz y exorcizar a los hombres para que se le vayan los demonios. No, esas son enseñanzas erradas, antibíblicas. Porque nunca vemos en la palabra del Señor que alguien haya tomado una cruz y le haya puesto ahí y haya exorcizado a la persona. No, siempre vemos al Señor aquí obrando por el Espíritu Santo. Y también en el libro de los Hechos vemos cómo el Señor usaba, ya no estaba Jesús en cuerpo físico, pero ahí estaban sus discípulos, ahí estaban aquellos hombres que el Señor había llamado, ahí estaban hombres de Dios, comunes, normales, pero llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo, también haciendo la obra que Jesús empezó, echando fuera demonios, libertando también a los cautivos, pero no por ellos, sino por el Espíritu de Dios que estaba en ellos. Porque es el Espíritu del Señor, es el Espíritu Santo quien tiene poder, quien puede hacer esa obra preciosa y gloriosa. El hombre nada tiene de sí mismo, es Dios el que hace la obra. Y ahí vemos al Señor obrando en la vida de Pablo. Cuando el apóstol Pablo llega a la ciudad de Éfeso, aun cuando llegó a Filipo y había una mujer con espíritu pitónico que daba voces y bendito sea el Señor. Y cuando este hombre de Dios por el Espíritu Santo reprendió a ese espíritu que estaba en el cuerpo de la mujer, dice que el espíritu también salió y dejó libre a la mujer. Bendito sea el Señor. Aun cuando llega a Éfeso, a esa ciudad de Éfeso, donde reinaba la brujería, donde reinaba la hechicería, bendito sea el Señor, la idolatría, ni qué decir. Pero cuando llega el Señor en la vida de Pablo, a la ciudad de Éfeso, dice la palabra del Señor que él se quedó aproximadamente en ese lugar como 2 años, de tal manera que en aquel lugar se hacían cosas singulares, Dios se manifestaba con señales singulares, con maravillas preciosas, que llevaban aún los pañuelos, los sudarios del hombre de Dios. Bendito sea el Señor, y lo ponían sobre los enfermos y aún sobre los que tenían espíritus inmundos y salían de ellos, dice la palabra del Señor. Y en aquella ciudad había aún también 7 hijos de un hombre llamado Esceva, que era un judío principal de los sacerdotes, dice la palabra del Señor, que como veían que Pablo, el Señor se manifestaba de esa manera, dice que tentaron ellos también invocar así el nombre del Señor. Y comenzaron también a invocar y exorcizar a hombres que tenían espíritus inmundos. Pero dice la palabra del Señor que el espíritu inmundo que había en el cuerpo de una persona se manifestó y comenzó a decir: yo a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y dice que el espíritu, pudiendo más que esos hombres, dice que los sacó desnudos y heridos, bendito sea el Señor. De tal manera que toda la ciudad de Éfeso fue testigo de ello. Fue testigo de que el poder de Dios es mayor que el poder de las tinieblas. Y de que ese poder maravilloso sigue operando, sigue obrando. Bendito sea el Señor, mire qué tremendo. Y la palabra de Dios dice que muchas personas de las que practicaban las artes, la hechicería, bendito sea el Señor, venían entregando sus libros para que sean quemados. Y así crecía y prevalecía la palabra del Señor de una manera poderosa. Porque ahí se movía el poder de Dios. Los demonios habían reconocido: a Jesús conozco. Ellos sabían quién era Jesús. Y decían: a Pablo yo sé, a Jesús conozco y yo sé quién es Pablo. ¿Y cómo no iban a saberlo? Si el Señor, el Espíritu Santo obrando a través de Pablo, bendito sea el Señor, también estaba destruyendo toda obra de las tinieblas, estaba destruyendo el reino de Satanás también. Por eso es que los demonios conocían dónde estaba la autoridad, conocían de quién estaba dentro de la vida del apóstol Pablo. Ellos sabían, reconocían: este hombre no es cualquiera, este hombre tiene el santo en su vida, tiene ahí el poder de Dios, ahí está el Señor, ahí está el Dios mismo en la vida de ese hombre. Él es templo del Espíritu Santo de Dios. Reconocieron esa gran verdad. Y mire qué dice la palabra del Señor en Marcos
Y dice, y les contaron lo que habían visto, cómo había acontecido aquel que había tenido el demonio y lo de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos. Bendito sea el Señor de ellos. Y eso es triste, porque bendito sea el Señor, ellos tuvieron el privilegio de tener ahí al Señor, el que liberta, el que sana, el Todopoderoso. Pero dice que no quisieron que Jesús estuviera en su término. Y eso es una gran verdad. Hay muchos que teniendo la oportunidad, muchos lo rechazan, pero hay otros que lo quieren, gloria a Dios. Habrá muchos que lo rechazan, que le dan la espalda, pero hay muchos también que lo quieren. Y hay muchos que le dicen, Señor, quédate conmigo, quédate con nosotros. Señor, déjame seguirte, Señor, yo quiero servirte. Y mire, dice el verso 18, entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Este hombre que se vio libre, este hombre que experimentó que nadie más pudo libertarlo, sino solamente Jesús, sino solamente el poder de Dios operando en su ser lo pudo hacer libre. Ahora este hombre, viéndose libre, agradecido, con un corazón agradecido, le dice, Señor, yo quiero seguirte, Señor. Y eso es una gran realidad. Todo aquel que ha experimentado el poder de Dios en su vida, que antes de repente pudimos estar presos y estar presos del odio, presos del rencor, presos de la amargura, antes que estábamos presos en cualquier cosa, bendito sea el Señor, dominado por ello. Pero desde el día que experimentamos esa libertad de Cristo, desde el día en el que experimentamos el amor de Dios, desde el día en el que el Señor nos hizo libres, desde ese día, también con un corazón agradecido le hemos dicho, Señor, yo también quiero servirte, Señor, quiero seguirte. Por todo lo que has hecho en mi vida, nadie pudo hacer nada hasta el día que llegaste tú, Señor, a nuestra vida. Y mire, como dice el verso 19, más Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y no era porque el Señor no quería que le siguiera, no, porque el Señor quiere que todos le sigamos, sino que el Señor le estaba dando una misión de que él pudiera ir y de que pudiera testificar a su familia, a su casa, a los suyos, de cómo es que el Señor había tenido misericordia, cómo es que el Señor había hecho grandes maravillas con él, cómo había tenido misericordia de su vida. Mis amados hermanos, y esa misma misericordia también el Señor la ha manifestado en nosotros, en nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra casa. Esa misma misericordia. Y es por eso que todo aquel que ha tenido una experiencia con Cristo no puede callar, no puede dejar de decir las grandes cosas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, como el Señor ha restaurado nuestra vida, como el Señor nos ha hecho libres también a nosotros, presos antes de las novelas, presos antes de cosas, bendito sea el Señor, terribles, bendito nuestro Dios. A cuánto el Señor nos ha libertado de los vicios, por años sumergidos en el alcohol, sumergidos en la droga, pero el Señor nos ha libertado y ahora están dispuestos a seguir al Señor y a testificar del poder de Dios, que como el poder del Señor no hay otro, que solamente nuestro Dios tiene poder para libertarnos, para libertar, bendito sea el Señor, a toda alma oprimida. Mire qué lindo cómo es que el Señor le mandó esa comisión tan hermosa. El que antes había sido dominado, ahora estaba siendo encomendado para llevar un mensaje de esperanza a muchos, para llevar un mensaje de restauración a otros, para llevar un mensaje, un testimonio vivo, un testimonio poderoso de la grande maravilla del Señor. Ahora este hombre iba a ser un instrumento para la gloria y honra del Señor. Ahora este hombre que antes había sido dominado por demonios, iba a empezar a ser un instrumento también para aplastar a los demonios que antes lo tenían gobernado a él, para destruir y dejar en vergüenza a los demonios que antes lo habían tenido subyugado, esclavizado. Eso es lo que hace Dios, mi hermano.
mi amigo. Eso es lo que hace el Señor. Eso es lo que ha hecho Dios en nuestras vidas. Antes que nosotros éramos esclavos, ahora el Señor, porque somos hijos de Dios, Él nos ha dado autoridad contra todo principado, contra toda potestad de las tinieblas. El Señor nos ha dado autoridad y poder sobre todo el poder del diablo, dice la palabra del Señor. Él nos ha dado autoridad. Miren qué tremendo. Este hombre ahora empezó a ser un instrumento de Dios. Y dice el verso 20, se fue, obedeció y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Todos comenzaron a glorificar a Dios. Todos comenzaron a dar gloria al Señor, porque él comenzó a publicar las maravillas que Jesús había hecho en su vida. Y qué lindo y qué maravilloso. Qué lindo, qué maravilloso que el Señor haya empezado a utilizar a este hombre. Y eso es lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y si tú todavía no has recibido a Cristo, es lo que Él quiere hacer contigo. Si de repente tú que estás escuchando, de repente tú dices, sí, pero yo cuántas veces he querido, he intentado, pero no he podido. Siento que algo me jala, algo me lleva a hacerlo. Aunque no quiero, pero me lleva y no puedo. Pero hoy el Señor puede libertarte, puede hacerte libre también como este hombre. Hoy Jesús también puede hacerte libre. Si tú crees, tú puedes ver también en tu vida la mano de Dios. ¿Cuántas cosas hay que te llevan cautivo? Ahí que te llevan, bendito sea el Señor, a masturbarte, a ver películas pornográficas. Y eres preso de eso. Quieres salir, pero no puedes. Y eres preso de eso. Pero hoy Jesús quiere libertarte. Hoy el Señor quiere hacerte libre, como lo hizo con este hombre, para que tú también puedas testificar, para que tú también puedas decir cuán grandes cosas Dios ha hecho con tu vida, para que tú también puedas decir cómo Dios ha tenido misericordia de mí, me ha hecho libre, y ahora puedo decir que solamente Él tiene poder para libertar y para cambiar nuestras vidas. Si tú quieres ser libre, si hay cosas en tu vida que te aprisionan y quieres ser libre de eso, hoy puedes hacerlo. De repente estás metido en la brujería, de repente, yo no sé, tú lo sabes. Quizás estás metido en la brujería, de repente consultas siempre el tarot, las cartas, los libros de santería, de hechicería, tienes en tu casa como frascos de amar, de cuántas cosas, y eres preso de eso. ¿Y cuántas veces has querido zafarte de eso? Pero muchas veces quizás has tenido sueños, pesadillas, donde el diablo se te aparece y te dice, si tú te sales te voy a matar. Si tú te sales te voy a hacer brujería, te voy a destruir tu casa, tu familia, voy a destruir a tus hijos. Pero sabes una gran verdad, que la palabra de Dios dice que todo aquel que esté en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La palabra de Dios dice que seguramente que si tú crees en Jesús serás salvo tú con toda tu casa. Mire qué lindo. La palabra de Dios dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, que Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno nunca podrán prevalecer contra la iglesia. Mira, hay promesas tan grandes de cuando nosotros pasamos a ser hechos hijos de Dios. El diablo no te podrá tocar. Mentira es que te diga, no, yo te voy a hacer brujería, te voy a matar. Mentira, no puede. No puede tocarte, porque el día que tú escoges por Dios, eliges a Cristo como tu Señor, como tu Salvador, como tu dueño, tú pasas a ser ahora propiedad de Dios. Y ahí es donde el diablo pierde el dominio del hombre. Ahora es que Dios comienza a tomar dominio de esa vida. Ahora es posesión adquirida por Dios. Así que Satanás no puede tocarte por más que quiera. Y cuando él intente maldecirte, Dios transformará esa maldición en bendición. Mientras tú sigas fiel y mientras tú le sirvas al Señor, mientras vivas una vida con un corazón humillado, buscando al Señor día a día, el Señor te estarás coberturado bajo esa presencia, bajo esa gracia, bajo esa protección divina de parte del Dios de la gloria. Mi amado hermano, mi amigo, si tú
quieres ser libre, Jesús puede hacerlo con tu vida. Si tú quieres ser libre, el Señor lo puede hacer hoy en tu vida. Mira, vamos a orar rápidamente, gloria a Dios. Y repite conmigo esta oración y dile así: amado Dios, gracias te doy por tu palabra, Señor, que he escuchado en esta hora. Tú conoces, Señor, mi caminar, conoces mi vida, conoces, Señor, todo lo que he vivido hasta ahora, aún hasta lo más bajo, Señor, tú lo sabes. Aún todas las cosas terribles que he hecho, Señor, aún en la soledad, Señor, aunque nadie lo sabe, ni mi familia, Señor, pero tú lo sabes. Y por eso hoy vengo a ti, Señor, y yo te pido que tú hagas conmigo lo que has hecho con este hombre. Así como tú libertaste a ese hombre endemoniado, Señor, así también libértame. Así también hazme libre, Dios mío. Hoy, Señor, yo renuncio a toda mi vida pasada. Renuncio a los demonios, Señor, que me perturbaban, Dios mío. Señor amado, que vienen en sueños y me atormentan, Señor. Padre Santo, yo renuncio a todos ellos, Padre bendito. Señor amado, en el nombre de Jesús, y recibo a Jesús en mi corazón como mi único Dios y suficiente Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados, de todo lo malo que he hecho, Señor. Padre maravilloso, y te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida, Señor. Padre Santo, desde hoy yo paso a ser tu hijo, Padre. Yo quiero que tú me gobiernes, Señor, que tú domines mi vida, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.